Bienvenidos nuevamente a su programa de Legalidad y Justicia. Agradeciendo, como siempre, a la Universidad Guadalajara-La Mar y a nuestro rector, el licenciado Ricardo Ramírez Angulo, la oportunidad que nos da a mí y a otros compañeros de participar en este tipo de actividades. El día de hoy tendremos como tema principal el derecho ambiental y tenemos para presentarlo a un erudito en la materia. Él es licenciado en Derecho, además de maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York. Él, como área de especialidad, tiene el de Derecho de Protección al Medio Ambiente, Derecho Diplomático y Derecho Consular. Es el licenciado en Derecho y maestro en Derecho, Eric Koufal Díaz Garza. Un placer. Bienvenido al programa, esperemos si nos acompaña más adelante. Bueno, licenciado, primero que nada, platíquenos un poquito de la importancia del derecho ambiental en nuestro país, específicamente aquí en el estado de Jalisco. Lo importante es, en primer lugar, darles las gracias por la invitación al señor rector y felicitarles por un programa que tiene una difusión tan amplia para abrirle a la sociedad temas de relevancia y, en este caso, hablar sobre el tema ambiental, pues es precisamente una convocatoria muy relevante porque nos encontramos ante grandes desafíos. El tema jurídico es pues frío, está dimensionado por el artículo 4 constitucional, por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y una cantidad de disposiciones reglamentarias federales, estatales y municipales. Lo importante no es solamente la parte jurídica, sino la instrumentación de las soluciones para que el objetivo, el espíritu de las leyes se satisfaga. Y tenemos precisamente en el tema del medio ambiente un gran desafío para hacer congruente la conducta del ser humano con los objetivos que las legislaciones de diferentes magnitudes e incluso internacionales persiguen. Si la pregunta es ¿cuál es la parte jurídica?, pues nos podemos simplemente orientar a hacer una descriptiva muy concreta sobre los aspectos legales, las estructuras jurídicas que acabo de mencionar. Lo importante es cuál es la conducta de la autoridad en la conducción de tales parámetros legales y cuáles son los hábitos del ser humano para poder proteger al medio ambiente. Tenemos en ese sentido como desafío el cambio de hábitos de consumo y de producción. El tema para México, para el mundo, es dejar atrás el empleo de tecnologías obsoletas y el desgaste de los recursos no renovables, que son cada vez menores, porque se instrumentan hábitos de producción y consumo con un grado terrible de desperdicio, con un grado terrible de contaminación. Y estamos ciertamente en ese sentido en tiempos apocalípticos, y la universidad contribuye para formar conciencias y especialistas que vayan a salir de las aulas a la búsqueda de cuidar esa incongruencia de los hábitos de producción y consumo respecto de las necesidades de salvar a la raza humana en un planeta tan enfermo. ¿Qué desafíos cree usted que tiene el gobierno del estado, tanto el gobierno municipal, para afrontar esta problemática del derecho ambiental? Siendo muy concretos en temas fácticos, me quiero referir a un estudio del INEGI que salió publicado hace un par de semanas en el periódico, en uno de los periódicos, para no hacer referencias textuales, pero este estudio del INEGI refiere a la falta de calidad del medio ambiente que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara. Somos 125 municipios en Jalisco. De esos 125 municipios, al hacer un análisis el INEGI sobre la calidad del medio ambiente, Guadalajara ocupa el número 123. Es decir, estamos prácticamente en la última categoría de respeto al medio ambiente. ¿Esto qué significa? Que las autoridades pues han generado, como diría un buen amigo que en paz descanse, Jesús González Gortázar, mucho jarabe de pico o mucho pico sin jarabe.
La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADET, que sustituye a la CEMADES, antes encabezada por la administración anterior, tuvo a su cargo la titular de la Dirección de Ecología del municipio de Guadalajara. Y pues yo me preguntaría cuál fue la congruencia de acciones si Guadalajara en ese periodo se va al lugar 123 de 125 municipios. Es muy importante que la autoridad no solamente impulse palabras, sino acciones. En el mundo, los seres ya no confían en las autoridades ambientales porque son incongruencias terribles. Canalizan importantes recursos, bajan muchos recursos, pero con un criterio proteccionista, de verborrea. No se resuelven los problemas, sino con la aplicación de la ley, que es lo que hace falta. Una eficacia de oficio. A raíz de esa desconfianza que nos platica usted de la sociedad hacia el gobierno, ¿qué papel debería de tomar la sociedad para poder darle un mayor mejoramiento a este tema tan relevante? Bueno, la sociedad somos todos. Somos población civil y autoridades gubernamentales. La población civil realiza su parte cuando, desde el punto de vista académico, forma a profesionistas para impulsar con especialidades relativas al tema del medio ambiente, profesionistas que busquen sustituir esos modelos enfermizos que tenemos acumulados durante tantas décadas, desde la Revolución Industrial a la fecha. Y por su parte el gobierno no solamente dar discurso, sino aplicación de la ley que ya existe a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel estatal. Se emplean muchos recursos en el tema del medio ambiente, pero solamente son palabras. Tuvimos la reunión en Cancún, convocada por las Naciones Unidas. La anterior había sido en Copenhague. Hubo la reunión también en Sudáfrica sobre el tema de la protección del medio ambiente, y se reúnen decenas y hasta centenas de funcionarios de todo el mundo para discutir cómo proteger al medio ambiente y cómo analizar las cosas. Pero aquí, siendo muy concretos, tenemos precisamente una necesidad de que la autoridad gubernamental actúe con eficacia. Si Guadalajara es el número 123 de 125 municipios, ¿a qué se debe? ¿Por qué no existe esa congruencia de una estructura administrativa para poder resolver lo que la sociedad padece? Un gobierno que requiere liderazgos, y en el área del medio ambiente hacen falta. Es hora de ir a un pequeño corte comercial. Regresamos con su programa Legalidad y Justicia.
Continuamos con su programa Legalidad y Justicia. Licenciado, regularmente escuchamos el término área natural protegida en la televisión, en el periódico, pero realmente la sociedad civil carece de entender realmente el verdadero significado del término. ¿Qué nos puede comentar de esto? El concepto de área natural protegida es incorporado a nuestro sistema jurídico en la década de los fines de los 60, 70 y tiene un extraordinario propósito: proteger áreas naturales de la devastación que han tradicionalmente sido objeto de muchos recursos para favorecer temas económicos, pero en perjuicio de los ecosistemas, en perjuicio de la biodiversidad, en zonas que deberían de ser respetadas. Un área natural protegida es precisamente tiene un propósito de impedir que los ecosistemas dentro de determinada región, poligonalmente hablando, perimetralmente hablando, estén sujetos a devastación. Siendo muy concretos, en México tenemos aproximadamente 187 áreas naturales protegidas que amparan más de 28 millones de hectáreas. El concepto es muy bueno y existe toda una reglamentación, instrumentación legal que define la fórmula de trabajar en un área natural protegida, que no es, lamentablemente, instrumentada de manera correcta. Menos del 50% de las áreas naturales protegidas decretadas por la ley carecen de un programa de manejo, y las que lo tienen o son programas obsoletos o no adecuadamente instrumentados. Y voy a irme en concreto al tema del Bosque de la Primavera, que es un área natural protegida que se constituyó en 1980 por decreto del señor presidente López Portillo. Cumple 33 años en este año 2013 y se ha convertido en una gran confusión para la sociedad. ¿Qué es la primavera? ¿A quién pertenece? ¿En qué consiste un área natural protegida? Es un territorio, la primavera, que consta de 30,000 hectáreas, vecina a la ciudad, a la área metropolitana de Guadalajara, que consta de 60,000 hectáreas, el doble, pero que tiene un rango de influencia muy relevante en 200,000 hectáreas a la redonda. Se ha hablado del Bosque de la Primavera como el pulmón de Guadalajara porque efectivamente por la trayectoria de los vientos sanea el oxígeno que respiramos, y los problemas de incendios que se han padecido anualmente y los relevantes 2005, 2009, 2012 han destacado toda una cantidad de crisis ambiental. Cuando esto sucede en un área natural protegida, significa que no están funcionando los mecanismos que la administran. ¿Y quién ha administrado las áreas naturales protegidas tradicionalmente? El Estado. La primavera ha sido administrada por el gobierno federal, por el gobierno del Estado, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAN, que depende de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y que ahora, con este nuevo periodo de administración federal y estatal, se ha transmitido la operación al Estado nuevamente. Esa corresponsabilidad de administrar un área natural protegida no ha funcionado porque no ha habido ni los recursos, ni las capacidades, ni los programas adecuados para que las áreas naturales protegidas en general y de la primavera en particular funcionen. Por eso tenemos una zona de vandalismo, una zona de criminalidad, una zona de asesinatos, una zona de accidentes, porque se ha impedido que la sociedad precisamente participe de una manera eficaz en esa operación. La primavera en concreto, que consta de 30,000 hectáreas en números redondos, pertenece desde el punto de vista de titularidad, de propiedad, en 57% a particulares, 30% a propiedad ejidal, propiedad social, y
13% aproximadamente al gobierno del Estado. Es decir, existe propiedad no estatal, sino propiedad privada y social, que domina cercano al 90%. Y el Estado se ha encargado de administrar lo que no es suyo, y como no es suyo, pues no lo administra bien. Ahorita nos encontramos ante un parteaguas muy relevante, porque con la nueva administración se pueden corregir errores del pasado y no voltear para atrás, sino restablecer un mecanismo de cogestión, de coparticipación, en donde los núcleos de propietarios privados y sociales, ejidales, y el gobierno del Estado, con la sociedad, con los núcleos universitarios, definamos un programa de manejo que totalmente está descalificado. Conforme a la ley, se debería de haber renovado el programa de manejo cada 5 años. Hace más de una década que el programa de manejo, además de haber sido inoperante desde un principio, no ha sido actualizado. ¿Por quién? Por el Estado. Entonces no podemos continuar con esa atonía, con esa apatía a veces, de dejar a la primavera como un ente chicloso, como un ente en decadencia. Entonces el objetivo es que sí pueda la gente visitar la primavera de manera ordenada, que haya campamentos, que haya ciclismo, que haya equitación, que haya lugares de esparcimiento, como un gran parque ecológico. No existe un programa realizado para el efecto, y por eso se habla de la primavera como un mito, e incluso existen reporteros por ahí que confunden la libertad de expresión con la libertad de excreción. Es decir, no manifiestan ideas creativas, sino conflictivas, porque excretar es expulsar algo que sobra, y expresar ideas creativas podría venir a favorecer a la primavera. Y no hemos visto precisamente que la sociedad esté debidamente informada por el sensacionalismo amarillista de articulistas, periodistas, que tienen muy buenas intenciones seguramente, pero falta trabajo de fondo, trabajo de reportajes estudiosos, responsables y que tengan categoría para poderle mostrar a la sociedad cuál es la avenida a seguir. Teníamos 33 años, decía, de esta área natural protegida como decreto, que viene a un día, al día de la crucifixión. Estamos a 33 años de haberse constituido la primavera como área natural protegida, y ahorita el fenómeno sigue siendo la confusión social, la confusión gubernamental, la falta de programas adecuados, y a ello hay que agregar pues la falta de un espíritu de unidad de trabajo. Eso es lo que sigue, la unidad de trabajo entre gobierno, propietarios, ejidales y privados, y sociedad, para que la primavera no siga decayendo y degradando la calidad de sus ecosistemas. En un momento regresamos con su programa Legalidad y Justicia.
Continuamos con su programa Legalidad y Justicia. Licenciado, nos platicaba de esta famosa operación dentro del bosque de la primavera. ¿Qué se está haciendo en este momento para que tenga resultados dicho procedimiento? A mí me gustaría referirme a la importancia histórica que tiene la administración estatal para poder transformar esa crisis acumulada de décadas por una oportunidad valiosa para toda la sociedad, para Jalisco y para México. Nosotros hemos participado en sendas reuniones y diálogos con la autoridad estatal y con el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Jalisco, el CESJAL, así como con el propio Congreso del Estado. Les hemos planteado que de lo que se trata ahora es de quitar tabúes, de romper paradigmas y generar un modelo operativo, participativo, de cohesión social, con una gobernanza del bosque de la primavera que articule voluntades de todos los factores interesados. Si los propietarios ejidales y privados tienen la titularidad del 90% del bosque, la intención de ellos no es, desde luego, ni fraccionar, ni fincar, ni generar algo en contra del espíritu de un área natural protegida, sino todo lo contrario. Ahora sí, después de 33 años de administración estatal fallida e incumplida en sus cánones y propósitos, convertir la administración en un modelo participativo de una forma equilibrada. No para que el Estado decida, no para que ninguna de las partes adopte posiciones jurídicas disponibles de combate, sino de sumatoriedad. Entonces, no es factible que opere la nueva gobernanza de la primavera con un organismo público descentralizado, como lo anunció de alguna manera la titular de la CEMADET, sino que se ocupe de la parte ambiental. Pero nosotros buscamos articular el diálogo con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Cultura, porque todas las políticas públicas deben de ser transversales y el popularismo o el populismo encabezado solamente con el proteccionismo del medio ambiente no ha funcionado. Hay que darle contenido de atractivos para que la ciudadanía disfrute el bosque, que vayan a acampar las familias, pero de manera ordenada, con guardabosques, que haya rutas de ciclismo, rutas de senderismos, rutas de cabalgatas, que haya zonas protegidas para ir a acampar, porque si no, estamos hablando de un vertebrado gaseoso. Se habla, se dice, pero es la esquizofrenia medioambientalista a veces. Piensan una cosa, dicen otra y hacen otra. Y nosotros ahorita, después de todas estas décadas, los titulares de la tierra, estamos buscando que se redescubra el valor de la protección del medio ambiente con un modelo concreto de articulación como consejo, incorporando a la sociedad, al gobierno y a los propietarios para hacer algo viable y que sea ejemplo para los 187 proyectos de áreas naturales protegidas que son solamente un deseo no registrado en los hechos. Vamos a buscar que la primavera se haga realmente un patrimonio transgeneracional y que los jóvenes se salgan, y la sociedad se salga de vivir en un ambiente de arteriosclerosis citadina, para que salga a las áreas verdes, al contagio con la naturaleza, a revivir el espíritu, salirnos de la televisión y regresar a la salud integral. Ese es el objetivo de tener ese patrimonio, pero el Estado ahorita debe abrir las puertas y decir: yo ya hice mi parte, muy mal hecha por cierto, y en esta nueva administración reconocer que lo que necesita el gobierno es gobernar y dar garantías, no imponer camisas de fuerza. Y el Estado tiene toda una estructura de autoridad para facilitar el cumplimiento de la ley, no para gobernar como monarquía, que ya lo hemos expresado en algunas latitudes, incluyendo ante el Congreso. Los ciudadanos no somos súbditos.
somos ciudadanos y tenemos derechos y tenemos razones y tenemos la búsqueda de trabajar en equipo con el gobierno y con la sociedad. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Esperemos si nos pueda acompañar más adelante para explicarnos un poquito más de este interesante tema. Con mucho gusto. Ha llegado la hora de despedirnos de parte de nuestro rector de la Universidad Guadalajara La Mar y de su conductor, Adrián Moreno. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Licenciado, pues esperemos y lo vemos próximamente por aquí. Gracias al señor rector, gracias a todos ustedes. Esto fue Legalidad y Justicia. Hasta luego.